Bueno, bienvenidos a esta clase número 3 de este fabuloso libro de Esther, que como les dije la clase pasada, yo soy el primero, y seguramente ustedes coinciden, y los que nos están mirando a través del video también, que no esperábamos sacar tanta información y tanta palabra de Dios para nosotros de este libro que es tan raro en la Biblia. Tan raro es que no se menciona el nombre de Dios ni una sola vez. Sin embargo, estudiándolo, uno puede ver cómo Dios está detrás de cada paso, de cada movimiento, de cada actitud, de cada respuesta, y podemos sacar muchísima información, no solo información simplemente por la información en sí, sino aplicada a nuestra vida hoy. Dijimos que una manera fácil de estudiar este libro de Esther es como si fuera una novela, como si fuera una historia que nosotros la podemos ver en capítulos. Y entonces en las primeras clases estuvimos viendo quiénes eran los personajes principales de, digamos, llamémosla de esta novela, ¿no? Los personajes principales, y vimos por supuesto al rey, Artajerjes o Jerjes, o Asuero, porque dijimos varias veces que eso depende la traducción, si es hebrea, si es latina, es el mismo, ¿no? Y vimos también a la primera esposa de este rey, que se llamaba Vasti, y cómo ella deja de ser la esposa del rey, y cómo entra en escena Esther luego de una especie de campeonato, ¿cómo se dice?, de belleza, de certamen de belleza, tampoco hay otra palabra. Un concurso de belleza, donde todas las mujeres, digamos, de cierta edad podían participar, y el rey elegía a la que más le gustaba, y ahí aparece Esther. Aparece en escena Esther, que ella había ocultado su nacionalidad. El rey no sabía que Esther pertenecía al pueblo de Israel, porque el rey era el rey persa, Jerjes, y el pueblo de Israel, todavía había algunas personas que estaban cautivas dentro de las distintas ciudades persas. Antes estaban cautivos por el rey Nabucodonosor de Babilonia, pero los persas capturaron y tomaron Babilonia, entonces los persas se quedaron con todos los esclavos. Como para recordar la escena, los reyes persas dijeron: ¿y qué hacen todos estos hebreos aquí metidos dentro de nuestro reino? Y como una política de Estado empezaron a dejar salir a la gente para que vuelva a sus ciudades, para que cultive sus propias tierras y pague impuestos, por supuesto. Y entonces les permitieron a los israelitas salir y regresar a la tierra de Canaán. Pero muchos se quedaron en esas ciudades, porque hacía como 70 años que vivían ahí. Dentro de Susa, que era la ciudad, había muchísimos judíos. Y en todo el reino persa, que llegó a ser el reino más grande de la historia de la humanidad, aunque es difícil de creer, porque superó a los romanos, superó a los griegos, los persas ocuparon prácticamente toda la humanidad conocida en aquel entonces. Y había muchos israelitas desparramados en las distintas ciudades bajo el dominio de los persas. Y que una mujer judía llegara a ser la esposa del rey de Persia era muy importante. Y ahora vamos a ver por qué, precisamente en esta clase vamos a ver por qué. Y nosotros en esta novela empezamos a ver cómo se mueven estos distintos personajes. El rey, la primera reina, Esther, Mardoqueo, que era el padre adoptivo de Esther. Y entonces vemos cómo todo se va moviendo hacia un objetivo que todavía no conocemos, pero que hoy, precisamente en este capítulo de la novela que vamos a estudiar hoy, se revela el motivo por el cual Dios está trabajando en la vida de toda esta gente para llegar a una conclusión que Él quería. Primer slide, dijimos, este libro nos lleva a descubrir que Dios siempre está en control. Y no solo ese, el segundo punto al que este libro nos lleva, a través de todas estas historias, es a darnos cuenta y reconocer que nosotros debemos recordar que Dios está en control. Porque, lo decimos siempre, somos muy olvidadizos. Y este libro nos enseña
que tenemos que recordar cómo Dios nos ayudó en el pasado para poder proyectarnos al futuro y saber que Él está en control de nuestra vida. Y que así como nos ayudó en el pasado, es poderoso para ayudarnos en el futuro. Y entonces amarramos nuestra confianza porque en el pasado ya nos ayudó. Este libro nos lleva a eso, a darnos cuenta cómo a través de todas estas historias que se van tejiendo con estos personajes, vemos la mano de Dios acomodando todo para beneficiar a su pueblo. Porque esa era su promesa, sostener al pueblo de Israel a donde estuviese. Y esas promesas son nuestras hoy. Dios promete sostenernos a donde estemos y Dios mueve los hilos de las cosas alrededor nuestro para que todo termine favoreciéndonos. Nosotros no lo vemos, pero Él lo está haciendo. Y en esta historia vemos cómo Dios lo hace. Por eso es una historia tan reveladora. El quinto capítulo de esta historia, en las clases anteriores vimos el primer capítulo, el segundo, el tercero, el cuarto, y hoy vamos a ver el quinto capítulo de este plan maestro de Dios para sostener a su pueblo esté donde esté. Y el personaje principal de este capítulo se llama Amán, y es el malo de la película. Ahora vamos a ver, porque hasta ahora hemos visto al rey, la reina, el padre adoptivo de la segunda reina, que era Esther, y todavía no sabíamos a dónde iba este problema. Pero ahora sí, en este quinto capítulo, de golpe, aparece un personaje maléfico, un personaje que no sabemos de dónde sale, pero que tiene unas ideas estrafalarias que, ojo, no fue el primero ni el último en tenerlas. Él quería destruir al pueblo de Israel. Y ustedes saben por la historia que Amán no fue el único. Muchos otros en la historia de la humanidad trataron de destruir al pueblo de Israel. Y muchos que lo intentaron, así como lo intentaron, fracasaron. Recuerden en la primera clase que nosotros hablamos de eso y dijimos, imperios pasaron tratando de destruir al pueblo de Israel. Romanos, griegos, persas, el imperio nazi trataron de destruir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel sigue hoy siendo una potencia mundial. Y todos esos imperios ya no existen. Ninguno de ellos existe en la actualidad. Y el pueblo de Israel sigue firme porque Dios lo sigue sosteniendo. Y esas promesas que fueron dadas para el pueblo de Israel son nuestras, porque nosotros ahora, como diría el apóstol Pablo, fuimos injertados en ese pueblo de la promesa. Y esas promesas son para nosotros, por eso nosotros estamos siendo sostenidos por el mismo Dios que sostuvo al pueblo de Israel en esta oportunidad. Vamos a ver en este capítulo a este personaje, Amán. Vamos a comenzar a leer prácticamente todo el capítulo 3 de Esther, porque como siempre digo, el objetivo de un estudio bíblico es leer la Biblia. No hablar de la Biblia, sino leer la Biblia. Así que vamos a leer el capítulo 3. Dice, estamos leyendo, para los que no lo recuerdan, la Nueva Traducción Viviente. Se llama NTV y es una traducción bíblica moderna, muy, digamos, basada, yo diría 100% basada en los originales griegos, arameos. Está traducida, no es una traducción de otro idioma al español, sino que han ido directamente a los originales y han sacado en un español moderno exactamente lo que dicen los originales. Por eso es tan fiel esta traducción. Dice Esther capítulo 3, empezando del 1 y hasta el final, tiempo después, el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Hamedata el Agagüeo. Si hay alguien que sabe quién es, pero no importa. Lo puso por encima de todos los demás nobles, y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. El rey lo puso a este hombre, Amán, como su mano derecha.
Y dice la Biblia, todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba, porque el rey lo había ordenado. Pero Mardoqueo, recuerdan, Mardoqueo era el padre adoptivo de la reina Esther. Pero Mardoqueo se negó a inclinarse. Fue un mal llevado Mardoqueo siempre, ¿eh? O sea, el hombre era difícil, pero de una sola palabra. Y Mardoqueo, dice, se negó a inclinarse ante él o rendirle homenaje. Dice entonces, los funcionarios del palacio que estaban a la puerta del rey le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Todos los días le hablaban de lo mismo, pero aún así él se negaba a cumplir la orden. Entonces le informaron a Amán para saber si él, o sea, Amán, toleraría la conducta de Mardoqueo. Siempre hay alguien que, ya que Mardoqueo les había dicho que era judío, dice, cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matarlo solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes. Así que, en el mes de abril, durante el año 12 del reinado de Jerjes, echaron el plan a suertes en presencia de Amán. La suerte se llamaba Purim, a fin de determinar cuál era el mejor día y mes para llevar a cabo el plan. Se escogió el día 7 de marzo, casi un año después. Recordemos que esta versión interpreta el calendario bíblico lunar hebreo y lo pasa a nuestro calendario para tener fechas como las que nosotros manejamos. Luego Amán, dice, se acercó al rey Jerjes y le dijo, hay cierta raza dispersada en todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todos los demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene, dice, a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos. Fíjense. Y yo donaré 10.000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino. O sea, este Amán no solo que tenía el plan de destruir, sino que además lo ayudaba con muchísimo dinero. El rey estuvo de acuerdo y para confirmar su decisión, dice, se quitó del dedo el anillo con el sello oficial y se lo entregó a Amán, hijo de Hamedata el Agagüeo, el enemigo de los judíos. El rey dijo, tanto el dinero como el pueblo son tuyos, para que hagas con ellos lo que mejor te parezca. Así que el 17 de abril citaron a los secretarios del rey, dice, y se escribió un decreto tal como lo dictó Amán. Lo enviaron a los funcionarios del rey de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles de cada provincia en sus propios sistemas de escritura y en sus propios idiomas, porque el imperio persa, por supuesto, al ser tan grande, abarcaba distintos países que tenían distintos idiomas, distinta escritura, etc. Entonces este edicto fue a todos según su idioma, a todos según su escritura. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces, con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos. Díganme si esto no les suena familiar. Jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que los mataran. Una copia del decreto debía emitirse como ley en cada provincia y proclamarse en todos los pueblos. Estoy leyendo literalmente la Biblia, esto está en la Biblia, ¿eh?
Este es el capítulo 3 de Esther. Dice, una copia del decreto debía emitirse como ley en cada provincia y proclamarse a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para cumplir con su deber el día señalado. Por orden del rey se despachó el decreto mediante mensajeros veloces y también se proclamó en la fortaleza de Susa, la capital. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa entró en confusión. Y ahora vamos a ver el 6º capítulo de esta novela, que está dividido en 3 partes. Pero primero, antes de entrar a este 6º capítulo, el 5º fue muy fuerte. Y digo que parece que estuviéramos leyendo páginas de la historia de este mundo cuando otros imperios trataron de destruir a los judíos, como decíamos antes de comenzar a leerlo. Hemos leído que los israelitas estaban diseminados a través de todo el imperio. Y recordamos cuando Dios le dio la promesa a Abraham y le dijo, tus descendientes van a ser tantos que será imposible contarlos. Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel está diseminado en todas las ciudades, todos los países, en todos lados del mundo hay israelitas. Son imposibles de contar porque están en todas partes. Y en ese momento Amán se dio cuenta de eso. Dice, están diseminados en todo el imperio, no sabemos ni siquiera dónde están, pero ellos tienen sus propias costumbres, adoran su Dios y no respetan las leyes del reino. Y entonces este hombre consiguió todo el beneplácito del rey Jerjes para destruirlos, y todavía el plan era que la gente los matara y se quedara con sus pertenencias. Porque los únicos que podían saber dónde estaban los israelitas eran sus propios vecinos, que no eran israelitas. Entonces el plan era que todo el imperio saliera a la calle a buscar, perseguir y matar a los israelitas. Tremendo. Iba a ser una matanza impresionante. Y entonces ahí, en este 6º capítulo, que lo vamos a leer después de tomarnos 2 minutitos de descanso, 2 minutitos de descanso, vamos a seguir con este 6º capítulo y vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo la historia. No se vayan, ya volvemos.